Hola, el día de hoy estudiaremos sobre la simetría axial. Mi nombre es Bianca Castaño Sandoval y espero les guste la clase de hoy. Para eso, primero reconoceremos los conceptos que están relacionados con la simetría que son aplicados por arquitectos para el diseño de sus edificios. Primero tenemos el Taj Mahal, el cual fue construido en Agra, India, para hacer la sofisticada tumba de la esposa del emperador Shah Jahan, quien gobernó el imperio mongol durante 30 años. Trabajaron cerca de 22.000 personas en un terreno de 12.000 metros cuadrados. Este mausoleo se construyó en 22 años y está organizado en simetría bilateral a lo largo de un eje central. También tenemos a las Torres Petronas, las cuales se ubican en la ciudad más importante de Malasia, llamada Kuala Lumpur. Estas torres son las más altas en su tipo del mundo. Se inauguraron en 1999 y tienen una altura de 452 metros con 88 pisos. Están construidas con hormigón armado y acero, cubiertas de vidrio con un puente al centro que une ambos edificios. En este caso, me gustaría que noten que existen ciertas características en la distribución del espacio, las ventanas, columnas y torres de los edificios que acabamos de ver. Podemos notar que la simetría es respecto a un eje, ¿verdad? Ya que si fuera simetría central, sería respecto a un punto. Ahora, recordemos que el plano cartesiano es un sistema de referencia respecto a dos ejes perpendiculares entre sí que se cortan en un punto llamado origen de coordenadas. En el plano, las coordenadas cartesianas X se llaman abscisas y las coordenadas cartesianas de Y se llaman ordenadas. Recordemos que para representar un punto en el plano debemos encontrar la intersección de dicho punto. Ahora veamos el concepto de simetría axial. En este caso tenemos que una figura presenta simetría con respecto a un eje de simetría L si las partes coinciden en todos sus puntos al doblarse en L. En tal caso se dice que la figura es simétrica. Como podemos observar en la imagen simétrica, los puntos coincidentes se llaman puntos homólogos. También es importante que recordemos el concepto de mediatriz, que es cuando tenemos un segmento AB, por ejemplo, como en este caso, y también tenemos una recta que interseca perpendicularmente a ese segmento, pero únicamente en el punto medio. En esta figura tenemos que L es la mediatriz de AB. Ahora procederemos a construir figuras simétricas en el plano. Entonces, ¿cómo podemos trazar el punto homólogo de A respecto a M? Podemos seguir los siguientes pasos. Primero debemos trazar una recta perpendicular a M que contenga el punto A. Para esto podemos usar una escuadra o un compás. Luego, podemos ubicar el punto homólogo de manera que la distancia a la recta M sea igual que la distancia de A a M.
podemos observar que al construir figuras simétricas existen dos posibilidades. Primero, obtener figuras de manera que una sea simétrica a la otra respecto a un eje. O también podemos obtener una sola figura en la que el eje dado es un eje de simetría de la figura. Ahora observemos las siguientes figuras. Primero tenemos la simetría axial, donde podemos observar que obtenemos dos figuras de manera que una es simétrica a la otra respecto al eje. Luego tenemos la simetría axial mediante la reflexión, donde podemos obtener una sola figura en la que el eje dado es un eje de simetría de la figura. A partir de lo estudiado, podemos ahora encontrar cuál figura es simétrica respecto al menos a un eje. En este caso podemos notar que si yo nombro los lados, los vértices A, B, C, bueno, primero notar que tenemos un triángulo isósceles, donde este lado es igual a este lado. Entonces, solo cuando tracemos un eje de simetría perpendicular al lado BC, vamos a obtener dos figuras que sean simétricas respecto una de otra. Luego, en este otro podemos notar que si trazamos ejes de simetría desde cualquiera de los vértices, digamos, si doblamos este hacia el lado, voy a nombrarlos, en este caso sería A, B, C y D. Podemos tomar una hoja de forma similar y empezar a unir cada uno de los vértices, y podemos notar que no nos dará, no nos coincidirán ninguno de los extremos, ya que este está mucho más ancho que A, y digamos, ya que los lados son diferentes. En este caso, como tenemos dos lados iguales, sí podemos encontrar una simetría. Ahora, con el hexágono, podemos ver que si nombramos cada uno de sus vértices, podemos ver que si ponemos el lado ED sobre AB, vamos a obtener este eje de simetría. Si doblamos el lado DC sobre el lado FA, entonces vamos a obtener este eje. No, esa no me quedó bien. Vamos a obtener este eje de simetría. Y así sucesivamente. Si doblamos, como cada uno de los lados mide lo mismo que el lado opuesto, entonces podemos doblar cada uno de los vértices y vamos a tener que la figura coincide en cada uno de sus puntos, ¿verdad? En este caso tenemos que el hexágono coincide respecto a tres ejes. Y en la última figura podemos observar que si nombramos los lados A, B, C, D, E, no vamos a lograr que coincidan, ya que cada uno de sus lados son distintos. Podemos ver que EA es mucho más largo que DC, ¿verdad? Es como el doble más o menos. Y luego tenemos que el lado AB es mucho más pequeño que cualquiera de estos dos lados, que ED o BC, o DC, perdón. Y así sucesivamente. Los lados, los únicos que se ven un poco similares serían EA y BC, pero no nos va a quedar una figura simétrica.
¿verdad? Entonces, por más que tracemos un eje de simetría, por ejemplo, en el punto medio de AB, podemos notar que este lado es mucho más puntiagudo, por decir así, que el triángulo, bueno, no sería un triángulo, que esta figura, que la figura DCB, y aquí le ponemos O, ¿verdad? Entonces, podemos notar que solo la figura 1 y la 3 encontramos ejes de simetría. Ahora debemos trazar todos los ejes de simetría en cada figura y anotar cuántos ejes posee cada una. En caso de no poseer, también lo indicamos. En este caso podemos observar que si unimos este extremo con este extremo, vamos a obtener que el eje de simetría es más o menos por ahí. Entonces, podemos notar que esta figura solo tiene un eje de simetría, ¿verdad? Ya que en cualquier lado que tomemos dos puntos homólogos, no vamos a lograr que los lados coincidan. Luego, tenemos esta otra figura, que son como 3 pétalos. Entonces, en este caso, podemos ver que si trazamos un eje de simetría más o menos así, otro eje de simetría más o menos así y otro eje de simetría más o menos así, siempre vamos a seguir conservando la misma figura. En este caso podemos notar que tenemos 3 ejes de simetría. Ahora tenemos un rayo. Entonces, en este caso seguimos bajo el mismo razonamiento. Si trazamos un eje, si tomamos dos puntos homólogos, por ejemplo, este punto y este punto, o bueno, sí, este punto y este punto, vamos a notar que no podemos obtener la misma situación que antes, ya que los lados no coinciden por más que tomemos puntos homólogos en cualquier lado. En este caso, si tomáramos este lado o este lado, podemos ver que la figura se deforma, es decir, no queda un lado encima del otro. Luego podemos ver también, bueno, en este caso tenemos 0. Y por último, en este podemos notar que ya, como lo notamos anteriormente, los hexágonos sí tienen varios ejes de simetría, ¿verdad? Cuando plegamos hacia este lado, obtenemos que este lado cae perfectamente sobre el otro. Luego luego este y luego este. Entonces, en este caso, concluimos que son 3 los ejes de simetría. Por último, realizaremos el siguiente ejemplo. Debemos dibujar en cada caso la figura simétrica a la figura dada con respecto al eje y describir el tipo de simetría obtenida. En este caso podemos ver que nos dan un triángulo, el del lado derecho, y cuando lo reflejamos con respecto al eje Y, podemos ver que obtenemos dos figuras simétricas entre sí, o con respecto también lo podemos ver de otra forma con respecto a la recta x igual a 0.
En este caso también podemos ver que el resultado es una figura completa en la que el eje de simetría es x igual a 0, pero en este caso tenemos una simetría axial. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.